Esto es Los Pichiqueches de Lafken, navegando nuestros sueños e historias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillén Alejandra Sangüesa Bustos. Y esto es Los Pichiqueches de Lafken, navegando nuestros sueños e historias. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre los sucesos paranormales. Este va a ser nuestro podcast y bueno, le doy la palabra a mi compañera aquí presente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cindy Beatriz Huera Mañanco. Estoy en 5º año básico y esto es Los Pichiqueches de Lafken, navegando nuestros sueños e historias. Y ahora la voy a pasar a mi tía la palabra. Hola, buenas tardes. Me llamo Yesenia Mardones, soy la profesora de lenguaje y es un placer estar aquí en este podcast y esperemos que sea una conversación muy amena. Bueno, primero que nada, preguntarle a ¿Usted alguna vez le ha pasado algo como, no sé, extraño? Algo que fuera de lo común. Como por ejemplo, no sé, vio un objeto que estaba en un lado y después lo vio en otro, pero nadie lo movió. Como, no sé, como sucesos paranormales. Bueno, tanto así como ver un objeto en un lugar y que aparezca en otro, no. Pero sí me sucedió al poco tiempo de fallecer mi hermano. Yo estaba en la pieza de él durmiendo y tenía la puerta abierta y sentí como tiraban una pelota como de fútbol. Y sentía el sonido así como cuando la pelota va bajando la velocidad, así como puros golpecitos hasta que como que choca con la pared. Y la verdad era de noche, eran como a las 3 de la mañana. Y yo prendí la luz porque me asusté, porque era extraño, porque estaban mis papás en su pieza durmiendo y yo en la pieza de mi hermano. Entonces me paré, miré para todos lados y no había nada. Y yo, obviamente, una mujer madura, me dio miedo. Cerré la puerta y dormí toda la noche con la luz prendida hasta el otro día. A mí me ha sucedido eso por lo menos, nada más. Sí, igual pudo, quién sabe, manifestarse a su hermano o algo así. Cindy, una pregunta. ¿A ti alguna vez te ha pasado algo extraño? Sí. ¿Nos puedes contar, por favor? Ya, un día yo fui donde mi tía. Siempre yo andaba a pasear con mi mamá. Entonces yo fui y estábamos comiendo y entonces tenían como un poquito la ventana abierta de la pieza de donde dormía mi tía. Entonces estaba abierta la puerta y yo vi como me senté con mi mamá a comer y mi tía y mi hermana. Entonces vi a alguien, un caballo y una persona negra y me dio mucho miedo. Bueno, igual a mí también me han pasado cosas extrañas. Por ejemplo, una vez cuando estaba en la casa de mi abuela eran como, no sé, eran como las 6, 7, 5 de la mañana y estaba todavía oscuro. Y yo me acuerdo que estaba durmiendo, estaba toda la luz apagada y sentí como alguien se sentaba en la esquina de la cama. Y yo dije, el gato, voy a echarlo afuera porque mi abuela dice que afuera los gatos, duermen afuera. Y ahí me levanté, prendí la luz y cuando me doy la vuelta para ver qué es lo que había encima de la cama, no había ningún gato, nada, no había nada encima. Y me fijé que la puerta estaba con pestillo. Y me empecé a asustar mucho, y yo dije, chuta, ¿qué hago? Le digo a mi abuela, a mi hermana, ¿a quién le digo? ¿Qué hago? Y me tuve que quedar durmiendo el resto de la noche con la luz prendida porque me dio miedo. Y bueno, ¿y eso? Acuérdense que este es el podcast de los Pichiqueches de Lafken, navegando nuestros sueños. Y le vamos a preguntar a la tía qué opina de los sucesos paranormales. Bueno, yo creo que sí existen los sucesos paranormales. Soy muy creyente de que las personas que no están en este mundo sí nos pueden venir a visitar. Y no solamente personas, también creo que pueden ser espíritus negativos, ¿cierto? A veces la misma energía negativa de uno atrae ese tipo de sucesos, ¿cierto? Entonces yo sí creo que pueden existir. Soy muy fiel creyente de que si existe el bien, también existe el mal. No necesariamente las personas que nos visitan pueden ser malas, a veces son mismos familiares, ¿cierto? Que están en otro lugar, pero quizás nos quieren venir a mirar cómo estamos. Pero sí creo que puede ser posible, y no necesariamente personas, sino, bueno, en mi experiencia, mi abuela, que en paz descanse, ella cuando era más joven, ella se convirtió en la iglesia, ¿ya? Ella se volvió cristiana.
y vivía en una casa que se cambió, que ahí murió una persona. Lamentablemente no murió de forma natural. Entonces llegaron unos hermanos a la iglesia porque había como brujería en esa casa. Buscaron en el patio, encontraron una botella como con cosas, ropa, tierra. Le habían dicho como que era tierra de cementerio. Hicieron como un exorcismo, como que se le llama, donde tuvo que quemar muñecas, cualquier objeto que pudiera tomar vida, ¿ya? Y sí fue real, y no era una persona, era un espíritu negativo, era, por así decirlo, un demonio, ya que decían los hermanos que había dentro de la casa tanta energía negativa que hubo. Entonces, a mí no me dejaron estar porque yo era muy pequeña, yo tenía como 13, 14 años. Entonces estuvo mi hermano que era como 10 años mayor que yo y mi tía. Entonces ellos me contaban a mí que sí era cierto, que sí habían espíritus negativos porque la noche cuando dormían, porque fueron como 3 días que estuvieron tratando de sacar ese ser negativo de ahí. Entonces decían que en la noche les tomaba los pies, las camas se las daba vuelta, los tomaba, incluso tomó a mi tía y la hizo golpearse en una pared. Entonces fue bastante complicado poder sacar ese espíritu de esa casa. Todo esto todavía viven en esa casa, pero ya no suceden esas cosas. Y después de que se fueron, mi abuela, no sé si esto es paranormal, pero mi abuela tenía el don del sueño. Entonces ella en el sueño, Jesús se le acercó, ¿cierto? Y le marcó la casa, no sé qué marca porque no me especificó, pero le marcó la casa y le dijo que esta casa ya estaba protegida, que ya adentro no iba a haber nada malo. Y hasta el día de hoy por lo menos no ha vuelto a suceder nada extraño en esa casa, pero sí antes se sentía como esa energía negativa y era porque estaba cargada. Igual recalcando eso de que cuando le sucedió eso cuando falleció su hermano, yo creo que el alma de su hermano no llegó en el momento que tenía que llegar, o sea, no cruzó el más allá, que digamos fue así como por decir, y dijo, bueno, voy a como aprovechar este minuto y voy a despedirme finalmente de mi hermana. Entonces yo creo que por eso sucedió lo que sucedió cuando usted estaba durmiendo. Y bueno, y eso. Sí, en realidad, me enojé en ese momento, lo reté harto, lo reté mucho, pero yo tuve un sueño, y es algo como que tiene que ver un poco con la cultura, porque yo tuve un sueño con mi hermano, y se lo conté a la profesora Cecilia, que ella es como igual un poco en lo que es el tema de la cultura mapuche. Entonces el sueño consistía en que había una puerta, y mi hermano estaba a un lado y yo estaba al otro. Entonces yo quería pasar al otro lado y él no me dejaba, y no me dejó. Entonces yo le conté a la Cecilia y ella me dijo de que en la cultura mapuche eso significaba de que esa puerta era como el más allá. Entonces en la cultura mapuche decía que si él me dejaba pasar esa puerta, lo más probable es que yo no despertara. Entonces la Ceci, ¿qué me dijo? Él se vino a despedir. Obviamente detrás de esa puerta me dijo, y ya después cuando yo desperté, después ya pocas veces he vuelto a soñar con él, y la tía Cecilia me dijo que eso significaba como que él había venido a despedirse. Y dentro de esa despedida, él como que me daba a entender de que no era mi hora. Entonces él no me dejó pasar esa puerta. Claro, era como que usted quería ir con él, pero él le decía que no. Sí, a mi mamá igual le pasó porque... Bueno, mi abuelo, él falleció también, pero mi mamá soñó que mi abuelo la iba a buscar a él, o sea, a ella, pero como que a ella se le quedaban unas prendas y unas cosas, y entonces ella decía, no, yo me tengo que bajar, porque ella en el sueño estaba en un bus junto con él, y mi abuelo le decía al chofer que parara, porque a su hija se le había quedado algo abajo. Entonces cuando mi mamá bajó de la micro, que estaba arriba, se dio cuenta que la micro siguió. O sea, se bajó y siguió. Entonces ella dijo que como que las prendas nos representaban a mí y a la Yanka, o sea, a mi hermana, y que la micro era como un pasado, o sea, como un pasadizo al más allá, y ella no se podía ir aún, ya que nos tenía a nosotras, nos dijo. Y bueno, y eso, la verdad. Sí, a mi mamá le pasó algo. Que un día mi mamá y yo y mi hermana la quedamos alojando donde mi tía, y entonces mi mamá acompañó a su hermana, porque su
su hermana iba a salir. Entonces ahí era como oscuro, eran como las 6 por ahí. Y entonces la acompañó y cuando la dejó se vino y vio como, porque hay como una baja, y vio como algo, una sombra, como una persona, y se asustó mucho y después se fue corriendo no se fue corriendo, sino que caminó rápido y se vino para la casa. Bueno, con esto finalizamos el podcast y recuerden que esto es Los Pichiqueches de Lafken, navegando nuestros sueños e historias. Ahora le agradezco a la profe Yesenia por venir y ayudarnos con el podcast y por ser nuestra entrevistada de hoy. Así que le paso la palabra a ella para que se despida. Primero agradecer a nuestras estudiantes de quinto, ¿cierto?, por invitarme a hablar este tipo de temas que en realidad se habla muy poco en la escuela. Y espero que me vuelvan a invitar, pero para hablar quizás de otra cosa que no sea tan paranormal. Así que muchas gracias por la invitación y espero que nos podamos volver a encontrar acá. Adiós. Chao. Esto es Los Pichiqueches de Lafken, navegando nuestros sueños e historias.